Bienvenidos a este canal de YouTube del grupo cristiano Calle Belén. Hoy quisiera compartir lo que describe las escrituras en Primera de Samuel capítulo 17. Es la historia de David y Goliat. Muchas veces hemos escuchado sobre esta historia, pero quisiera compartir lo que he aprendido y compararlo con lo que estamos pasando en la actualidad. Voy a empezar para hacer una descripción de quién era Goliat. Goliat era el adversario que enfrentaba no solamente el ejército de Israel, sino al que enfrentó David. Y algunas características de él, dice las escrituras en los versículos del 4 al 7, dice que era paladín, algunas otras Biblias lo describen como campeón, o sea, una persona que se ponía entre dos ejércitos para pelear por uno de los ejércitos. Era una persona muy alta, medía casi 3 metros, dice que medía en pies y en centímetros 9 pies, punto 61 pulgadas. Yo estuve buscando para comparar con la época moderna y posiblemente el jugador que pudo ser el más alto en la NBA era un japonés llamado Yasutaka Okayama, que medía en ese tiempo 7 pies y 8 pulgadas. Registros modernos dan el nombre de una persona que medía 8 pies y 11 pulgadas. O sea que modernamente, de los registros que se tienen, ninguno era más alto que Goliat. Ahora, no es la primera vez que se habla de gigantes en la Biblia. Por ejemplo, se habla en Números, se habla de cuando fueron los espías de Moisés. Y en Josué 11 se habla que Josué no era la primera vez que el pueblo de Israel se enfrentaba a ellos, y que fueron en esa vez derrotados por Josué, y que solamente quedaron de esos gigantes en Gaza, en Gad y Asdod. Y Gad es el lugar de donde venía Goliat. Dice las escrituras que, llevaba una armadura muy pesada, y algunas personas en comentarios han dicho que esa armadura debió haber pesado aproximadamente 200 libras. Ahora, David era un pastor que escuchó las amenazas de Goliat. Lo dice el versículo 23 y 24 del capítulo 17. También vio el desánimo del pueblo de Israel y el temor que sentía, y él se lo hace saber al rey Saúl en el versículo, si vamos al versículo 32. No estaba acostumbrado a usar armaduras, porque cuando el rey Saúl le da las armaduras, le era difícil caminar. Eso lo describe el versículo 39. Pero sí tomó lo que Dios le había dado durante todos estos años de pastor. Y sí lo voy a leer. Dice el versículo 40, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y los puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo comentaba con algunas personas si habían tenido la oportunidad de ver a alguien físicamente o de utilizar una honda, y las personas con que me comuniqué me dijeron que no. Yo sí tuve la oportunidad de agarrar una honda, porque cuando pequeño, al tiempo de siembra de arroz, mis abuelos iban al monte, y para espantar los pájaros que estaban comiendo las espigas de arroz, ellos utilizaban una honda y le lanzaban la piedra para espantar solamente los pájaros. Y yo tuve la oportunidad de verla, y definitivamente que es algo muy, muy balsito, de muy poco peso comparado con la armadura que tenía Goliat. Ahora, dice que David las escrituras dicen que David sabía a qué se iba a enfrentar, pero también le dijo a Goliat con qué él lo iba a enfrentar. Y esto lo voy a leer. Dice que en el versículo 45 del capítulo 17,
Dice, y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Otra cosa que sucede en esto es que Goliat le pide a David que vaya hacia él. Y cuando David le dice todo esto, él va hacia David, Goliat hacia David. Y lo que hace David es tomar su piedra e irse a enfrentar a Goliat. Y lanza la piedra con su honda, y la piedra llega al lugar que en la frente donde cae Goliat, y David mata. Dice la escritura que David mata a Goliat sin utilizar una espada. ¿Cómo se aplica esto a nuestros días? Estamos enfrentando un enemigo real. Lo que está sucediendo afuera, la pandemia, es real, pero nosotros también tenemos a un Dios real. Nosotros tenemos las armas que el Señor nos ha dado para practicar durante todo este tiempo y antes de este tiempo. David le decía a Saúl que él había matado a leones y osos, y él le daba la victoria a Dios. Y nosotros tenemos testimonio, cada uno de nosotros tenemos testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, de los milagros y de lo que ha hecho personalmente en cambiar nuestra vida. Sigamos utilizando esas armas que el Señor nos ha dado. Sigamos utilizando su palabra, la oración, el ayuno. Sigamos teniendo la confianza que tenía David al momento de ir a la batalla, porque tenemos un Dios que ya nos ha dado evidencia de lo que Él hace por nosotros. Yo quisiera terminar con unos 2 versículos para que sepamos qué somos ante la presencia, ante Dios. Dice, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Usted puede decir, yo soy hijo de Dios. Juan 15:15 dice, yo os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Soy amigo de Dios. Usted es un amigo de Dios. Quiero terminar orando. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo este video, Señor, para que tú le guardes, Señor, de toda enfermedad, Señor. Es cierto que nosotros vamos a usar mascarillas, guantes, vamos a lavar las manos, vamos a usar gel alcoholado, vamos a utilizar todo lo que nos recomiendan, Señor, pero sobre todo, Señor, tenemos las armas con las cuales tú nos has entrenado, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos la oración y tenemos los testimonios que tú nos has dado durante todos estos años. Te pedimos por cada persona de salud, Señor, de seguridad, Señor, que está afuera, Señor, para que tú les guardes, Señor. Te pedimos por aquellas personas que han perdido un familiar, Señor, y te pedimos por cada miembro, Señor, de Calle Belén, para que tú les guardes de esta enfermedad, Señor, que está afuera, que es real, Señor. Pero nosotros servimos a un Dios real. Ponemos toda nuestra confianza en ti, oh Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.